y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, a una nueva entrega de Mano a Mano. Hoy tenemos que afrontar un tema, bueno, porque ya nos hemos enfrentado varias veces, que tiene que ver con la rebelión judicial, con la insumisión de algunos jueces, de algunas juezas que parece que quieren ayudar a la derecha política, mediática y financiera de este país a hacer eso, a hacer política, en vez de dedicarse a su labor. Y también en esa tarea constante, ¿no?, de hormiguita que están haciendo para tratar de desgastar al Tribunal Constitucional. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a una providencia como mínimo curiosa, vamos a llamarle así, por no decir inédita, de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que, en lo que en teoría debería ser pues una labor de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, que había dicho que había habido violación de derechos fundamentales de personas integrantes del Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que hace es anunciar que va a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que va a hacerlo contra el Tribunal Constitucional, contra esa sentencia. No hace falta que digamos que eso no puede hacerse, que en materia de derechos fundamentales y en todas las materias el Tribunal Constitucional es el órgano supremo en nuestro sistema y que frente a sus resoluciones lo único que cabría es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero desde luego no cuando exculpa a alguien, sino cuando alega violación de derechos. No, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Esperanza. Pues sí, en lo que ha ocurrido es que la novedad a la que tú estás haciendo referencia y que es la materia sobre la que vamos a abordar este episodio de Mano a Mano es esa, es una rebelión de la Audiencia Provincial de Sevilla contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la sentencia de los seres. Del Constitucional. El Tribunal Constitucional que anuló la sentencia que había sido dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla y que había sido ratificada por el Tribunal Supremo, aunque con dos votos particulares de dos magistradas que consideraban que no se había cometido el delito de rebelión. Pues bueno, el Tribunal Constitucional tomó una decisión y esa decisión tiene que ser ejecutada, se está ejecutando por los órganos judiciales que tienen asuntos pendientes, pero cuando ha llegado el caso de la pieza política, que era la que se refería a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a los exconsejeros, y que fue dictada por la Audiencia Provincial, pues la Audiencia Provincial se revela. Y en lugar de ejecutar, dice, bueno, esto puede estar en contra del derecho europeo, doy un plazo de 10 días a las partes para que argumenten y después ya veré qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pero de momento no ejecuta la sentencia y por lo tanto no pone fin definitivamente a lo que es el caso de los seres, que sustantivamente le puso fin el Tribunal Constitucional, pero la sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ser ejecutada y esto es negarse a la ejecución alegando que puede haber un tema de derecho europeo, ¿no? Vamos a recordar, porque bueno, yo creo que está bien que lo traigamos a colación, que cuando hablamos de la pieza política del caso de los ERE, la irregularidad que se produce y en la que el Tribunal Constitucional viene a subsanar es que se acaba diciendo que los miembros de un gobierno, de la Junta de Andalucía de entonces, por el hecho de aprobar el proyecto de presupuesto que entra dentro de sus funciones constitucionales y estatutarias, cuando estaban incurriendo en los delitos, ¿no?, sobre los que se estaba investigando, precisamente porque luego se dice que ha podido haber una desviación, un uso fraudulento de alguno de ese dinero en el tema de los ERE. Entonces, claro, éramos muchos y muchas las juristas que veníamos diciendo que no podía ser que por el hecho de aprobar un proyecto de presupuesto no se incurre en ningún tipo de delito. Si luego ha habido desviación de dinero, eso tendrá que verse por los tribunales y las personas que lo han desviado y no han ejecutado bien serán las que tienen que cumplirlo, pero aquí estaba claro, este es un caso muy claro de instrumentalización judicial, instrumentalización política, perdón, del Poder Judicial. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional vino a resolver y algunos que somos optimistas todavía pensamos que el asunto había acabado y que cuando te llegara la sentencia, yo si soy un tribunal de instancia, casi que tienes que agachar la oreja y decir, venga, pues me han pillado, he vulnerado derechos fundamentales, ni más ni menos que de miembros del gobierno de mi comunidad autónoma, y ahora voy a ejecutar la sentencia, o sea, voy a volver a dictarla, porque claro, recordemos que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia. Lo que hace en amparo es que declara que ha habido lesión de derechos y retrotrae el asunto a donde estaba antes de producirse la vulneración del derecho. Y le dice, pero ojo, no vuelva a lesionarlo. Claro, como se ve que se encuentran que no saben muy bien qué hacer, pues han recurrido a esta ocurrencia, diría yo, de decirlo del Tribunal de Justicia, que además como que en los medios suena muy rimbombante, una cuestión prejudicial, como si aquí estuviéramos incumpliendo derecho europeo. Claro, es que esto es, la sentencia de los seres ha sido
la expresión es que una salvajada judicial. Una salvajada judicial. Desde el momento de la instrucción hasta el momento en el que se dictó sentencia por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo, ratificándolo. Entonces, este es un delito imposible. Es un delito imposible. Para que pueda existir el delito de prevaricación administrativa, tiene que haber un acto administrativo prevaricador. Y Claro. no hay un acto administrativo presupuestario. Y como no hay un acto administrativo presupuestario, ese delito es imposible. Por lo tanto, eso es una monstruosidad, es una salvajada judicial, lo que se ha hecho. Desde todo, desde el momento de la instrucción hasta el momento de la sentencia. Y eso es lo que se dice el Tribunal Constitucional, que no se atreve a llevarlo hasta sus últimas consecuencias para no ser demasiado beligerante y una cosa, Sí. pero lo resuelve. Pero y lo que dice es eso, fíjate, cuando el Parlamento no delinque y en el momento en el que llega el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento, el Parlamento lo admite, lo hace suyo, lo tramite, ahí ya no hay delito ninguno. Puede haber de algún delito en la ejecución de una partida presupuestaria por quien la haya ejecutado, pero desde luego no hay delito en la fase ascendente de elaboración del proyecto de ley de presupuesto como en la elaboración de cualquier proyecto de ley. Esa es la tarea de dirección política que tiene confiada el gobierno, se hace fundamentalmente mediante la elaboración, mediante la iniciativa legislativa, que es la forma a través de la cual se Claro. va dando respuesta a los problemas que el gobierno considera que se tiene que dar respuesta para hacer frente a los problemas que tiene la sociedad. Esa es su función de dirección política. Por lo tanto, aquí no hay delito posible. No hay delito posible. Y lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no tiene nada que ver. O sea, aquí no hay nada que Claro, ver. además una vía que no existe, que hay que decir que es una vía que no existe, que se ha inventado y además que es imposible, por decirlo así, pero claro, fíjate, Javier, hemos conseguido, nosotros mismos estamos hablando ahora mismo de un caso, el de los ERE, han conseguido colocar otra vez en los titulares de los principales periódicos un asunto que lo que vendría sería tapar otro que está pasando ahora mismo en la realidad Exactamente. andaluza, que no ha sido absuelto todavía nadie, sino que estamos en fase de investigación y es el tema de los contratos de excepcionalidad en materia de sanidad por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Yo creo que si hoy hay un asunto que va a acabar pesando sobre la gestión de Moreno Bonilla, en general son los servicios públicos, pero el tema de la sanidad es muy obvio, porque cuando llega la pandemia empiezan a utilizar un procedimiento excepcional de contratación que lo que hace es que te exime pues, de todas las garantías que tiene la ley de contrato y que es normal porque estamos en una situación de emergencia, la gente se está muriendo, hace falta material y hace falta hacerlo frente y se crea un marco jurídico propio excepcional que debería abarcar hasta el año 2021. Y se da muchísimo dinero a la sanidad privada con unos contratos a dedos para hacer frente a la emergencia. Y una vez que se ha acabado ese periodo, que ya no tenemos emergencia sanitaria, lo que ha hecho el gobierno andaluz, y lo hemos sabido hace unos meses, es que ha hecho hasta 4 prórrogas de los contratos, de manera que lo que debió ser excepcional hasta el 21 ha durado hasta junio del 24. Y no solo eso, sino que lo siguen haciendo. Hablamos de millones y millones de euros que deberían ser invertidos en la sanidad pública, que lo están siendo en la privada, pero además que lo están siendo a dedo. Y aquí ya hay por lo menos, y luego además a ese tema que es que se ha utilizado legislación excepcional, que es excepcional por algo, porque exime de garantías, porque hay una situación fuera, bueno, pues que lo aconseja porque se está muriendo la gente en una pandemia, básicamente. Pero acaba esa situación y lo siguen prorrogando y prorrogando. Y hay contratos que no tienen ningún sentido a día de hoy y que se siguen manteniendo desde entonces, 4 años después. Y la Junta de Andalucía los mantiene. Y ahora hemos sabido además que hay otra pieza en base a otras denuncias que tienen que ver con el troceamiento de contratos para ser contratos menores y saltarse otra vez las exigencias de la ley de contratos, que además que tienen un volumen que no es nada pequeño. Solo lo que se está investigando en Cádiz son 235 millones. Y ahí tenemos a la Junta bailando, que primero se persona como perjudicada, luego ve que si se persona como perjudicada está admitiendo que lo que hay es un problema de desviación de fondos públicos, es decir, hay un perjuicio a la hacienda pública e intenta recular y ahora hacerlo como responsable civil subsidiario. Y bueno, yo creo que lo que hay detrás de los ERE es esto. Claro, claro, hay un intento de encubrir la corrupción del gobierno de Moreno Bonilla, fundamentalmente en el tema de la sanidad, ¿no? Son 230 y tantos millones en Cádiz, pero hay 4 provincias que ya también Sí, están, Sevilla,
Jaén y Córdoba van 400 y pico de millones, Sí, y me en imagino total. que el resto de Andalucía también habrá más. Es decir, es una cantidad enorme, es una cantidad enorme, y lo que se ha hecho es trocear los contratos para poderlos adjudicar a dedo con el informe en contra de los interventores, que los interventores de la Junta de Claro. Andalucía le han mandado un escrito a las autoridades de la Junta de Andalucía diciendo que eso no se puede hacer. No se puede hacer. Lo que han hecho es destituir a los tres interventores. Y ahora lo Efectivamente. último es destituir a la persona responsable de toda la Sí, gestión al de director la de la gestión económica del sanidad. SAS, además, a 2 meses de su jubilación. Quiero decir que, es que ahora ya lo han destinado. Y recordemos que la Junta de Andalucía tiene a los 3 últimos gerentes del SAS imputados. Claro. Entonces, esto es lo que hay. Hay un caso de corrupción, de corrupción. El modelo típico de corrupción lo ha dicho además el Tribunal Supremo recientemente, cuando ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Laura Borràs por trocear contratos que eran 350.000 euros, lo troceó en 18 contratos y los adjudicó a dedos. Y entonces ha sido condenada a 4 años de prisión y a 13 años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, que dijo textualmente, estoy citando de memoria, pero vamos, dijo Sí, textualmente en la fundamentación jurídica que el troceamiento de los contratos para adjudicarlos era la forma típica de ejercicio de la corrupción. claro. Entonces, ¿qué es una cosa? Bueno, pues eso no se ha hecho con 350.000 euros y 300, sino Con con 400 400 millones. que llevemos, que se sepan hasta ahora, Claro, porque en 400 miles, millones son solo de 4 provincias. cuatro, en miles de Venga. contratos. Y eso es lo que está ahora mismo. Está en Cádiz, donde la Junta de Andalucía intentó personarse y no fue aceptada la personación. Ahora la última que ha hecho es responsable civil subsidiario, lo cual no sé, es una cosa que eso no se ha visto nunca. Y bueno, pues estamos viendo que ese caso y lo que yo creo que hay muchos de los ERES que hay ahora mismo es mantener vivo un caso inexistente, porque ahí no fue, y eso lo demostró claramente la sentencia del Tribunal Constitucional, y para ocultar o para darle a Moreno Bonilla la posibilidad de que de este año, que el año que viene hay elecciones en Andalucía, pues tenga Claro. este caso de los seres para decir la corrupción del partido, cuando en realidad lo que tiene es una cantidad muchísimo mayor corrupción de la que ya Sí. que es suya, y de esa es de la que no quiere responder. Yo creo que buena medida lo que están haciendo los jueces es la rebelión contra el Tribunal Constitucional Claro. para a favorecer a Moreno Morilla y al Partido Popular de cara a las próximas elecciones, ¿no? Es una cosa realmente gravísima, ¿no? Gravísima, porque pone de manifiesto ya la desvergüenza con que se opera en este país, ¿no? Sí, y además yo creo que en el caso del tema de la corrupción en materia sanitaria por parte del PP, que hay corrupción política sin ninguna duda y que la judicial ya la determinarán los tribunales, pero que la estamos viendo, porque es una manera sistemática de actuar. Es que el gobierno de la Junta, en cuanto llega la pandemia y tiene la posibilidad de saltarse las garantías de la ley de contratación, lo ha venido haciendo desde entonces. Y además no podemos olvidar que tenemos unos presupuestos que dedican muchísimo dinero a sanidad, pero que una parte importantísima se va a la privada. Y no se está yendo a la privada previo contrato, con publicidad, viendo a ver cuál es la mejor oferta, sino que se está yendo a las empresas a las que se dio a dedo con la excusa de la pandemia. Con lo cual hay empresas enriqueciéndose a costa del dinero de los andaluces y andaluzas sin haber tenido unas mínimas garantías de contratación pública, de publicidad, etcétera, aprovechándolo del 21, pero es que a día de hoy siguen haciéndolo. Y el problema es que como queda un año de elecciones, yo creo que les está costando, quieren seguir para adelante como si no pasara nada. Y claro, aquí cuentan otra vez con la ayuda inestimable de los jueces, como lo dice el Provincial de Sevilla, que salta con lo de los ERE para darnos una excusa política de enredar y que se vaya olvidando lo que está pasando. Sabiendo además que como la justicia va muy lenta, en Cádiz va más avanzado por 235 millones, pero es que en Jaén el asunto está en instrucción. Pero en Huelva y Córdoba, que también hay denuncias, todavía no se ha empezado, no hay nada, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué pasa? Que a lo que están intentando jugar es que esto no haga demasiado ruido y como la justicia además va lenta, pues que no se sepa nada ni haya sentencia antes de las elecciones del próximo año, que veremos cuándo son. Y aquí otra vez tenemos que hablar pues de la, no sé, yo no sé si decir insumisión o corrupción judicial, porque al final se trata de eso, ¿no, Javier? De que están
tratando de hacer, bueno, pues lo que no es su función, porque están haciendo política. Y, y No pueden que, y dejar que, hacer política. y que lo hacen incluso rebelándose contra el Tribunal Constitucional. Rebelándose contra el Tribunal Constitucional, ni más ni Exacto, es menos. decir, no. Y poniendo en duda la justicia, la sentencia del Tribunal Constitucional en este caso, diciendo que se extralimitó en sus funciones y Una que audiencia hizo provincial diciéndole al TC que se ha extralimitado son sus en una funciones providencia que y que quiere puede mandar al ser TCU. Es que contraria es y que absurdo. puede ser contraria al derecho europeo y que en consecuencia, bueno, pues se da un plazo de 10 días para que se argumente a favor o en contra. Después es simplemente armar ruido, seguir armando ruido y seguir, bueno, pues ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y esto es lo que está haciendo, esto es lo que está haciendo la Audiencia Provincial de Sevilla. Desgraciadamente, este es el nivel que tenemos. Esto es lo Este que es el nivel tenemos. que tenemos. Y esto es, sí, bueno, habrá que seguir denunciando y habrá que seguir estando pendiente de todo esto. ¿No te Seguiremos parece, atentos Esperanza? y atentas. Me parece muy bien, Javier. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.